Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Pregunta de rigor en estos momentos con las tecnologías digitales. Ahí, en principio, simplemente es agradecerte, Daniel, por la predisposición y por formar parte de este encuentro, de este ciclo de charlas que venimos desarrollando con los compañeros y compañeras de Frente de Todos en la séptima sección electoral. La verdad que un honor para nosotros nuevamente poder contar con vos y sobre todo en este caso concreto para analizar específicamente el rol de los medios de comunicación. ¿Quién mejor que vos, que sos un especialista en el tema, para buscar el entramado del rol que están teniendo los medios de comunicación en este contexto de pandemia, un rol netamente político y que están jugando totalmente en tándem con los factores económicos de poder y con el sector político que hoy es la oposición a nivel nacional y provincial, y que claramente también han generado cierto descalabro en lo que ha sido la estrategia de gestión por parte del presidente de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, aprovechando un contexto sanitario de suma gravedad a nivel mundial como el que estamos atravesando y sin ningún tipo de resquemor ni tapujos como ya los tenemos o ya nos tienen acostumbrados, utilizando sus herramientas para tratar de legitimar el rol que está teniendo nuestro gobierno en los distintos ámbitos, tanto sanitario como económico, como en cada una de las aristas. Y la verdad, fogoneando a ciertos sectores de la sociedad para que se movilicen, para generar un discurso anticuarentena, y bueno, todo lo que ya venimos viendo a lo largo de estos días de pandemia. Así que después de esto, Daniel, le abrimos la participación al resto de los compañeros y compañeras para que puedan también realizar preguntas y intercambiar y participar y que pensemos en conjunto también cuál es la mejor estrategia, si bien no hay ninguna receta mágica, pero sí cuál puede ser, pensando entre todos y todas, la mejor estrategia o el mejor discurso para afrontar no solamente esta pandemia, sino lo que viene después de la pandemia. Así que muchas gracias, Daniel, bienvenidos a todos y todas, y ahora sí te dejo la palabra para que puedas expresarte y contarle a todos los compañeros y compañeras de qué consiste esta charla. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, gracias a todos y a todas. Para mí es una gran oportunidad estos encuentros en donde podemos pensar colectivamente. Yo voy a contar de un tirón el modo en cómo están los medios hegemónicos básicamente construyendo un discurso estructural y quizás después podamos intercambiar un poco de este, eh, podamos luego sacar algunas conclusiones acerca de qué hacer con eso. Hay desde el comienzo de la pandemia muy fuertemente una especie de vigilancia mediática que patrulla la política buscando los movimientos de la vicepresidenta y de su fuerza política. Ahora, para hablar o escribir sobre la vicepresidenta, reproducen la estructura del relato del virus. Porque ustedes fíjense, es Cristina, como el virus, una protagonista invisible que ocupa espacios e invade territorios. Su poder, según este relato, reside en sus movimientos, se la conoce por sus efectos, se la reconoce por sus efectos, no por su presencia, es efectiva, no se la puede detener, en todo caso lo único que se puede lograr es como graduar su expansión. Bueno, esto ya lo sabemos, no pueden contar la política sin ella, o sea, su presencia es el nudo estratégico de la producción de sentido en esos medios hegemónicos, por eso un editorial típico de Van der Kooi o de Morales Solá, a veces repiten entre 10 y 15 veces la palabra Cristina o sus sinónimos, ¿no?
Por eso cuando Cristina se mueve, toda esa maquinaria de sentido también se mueve. Y eso es uno de los motivos por el cual ella también se mueve poco. O sea, se mueve muchísimo, digo, se mueve poco en términos de medios. Ahora, si no se mueven, si ella no se mueve, hacen que se mueva, o sea, crean una especie de movimiento imaginario. ¿Qué es entonces Cristina para estos medios hegemónicos? Bueno, un virus en la política argentina, es decir, es quien avanza sobre otros, ocupa espacio, coloniza lugares, es decir, es una fuerza poderosa que invade territorios. En esta lógica, estas grandes máquinas de vigilancia ponen en marcha procesos de geolocalización y conteos de cristinistas en la estructura del Estado. Son como una especie de máquinas que van escaneando las distintas instancias del Estado para tratar de resaltar aquellos lugares en donde hay cristinistas. Todos los discursos de los dirigentes kirchneristas, digamos de todos nosotros, deben ser clasificados, desestructurados y reensamblados para que solo aparezcan como una máquina de poder. Es decir, solo existen para avanzar como el virus, no para producir políticas en beneficio de la sociedad. Es decir, el avance es su única condición y su movimiento ciego. Y esta es una primer cosa para tratar de resolver. Es decir, ponen en contradicción el avance en la estructura de poder con la producción de políticas en beneficio de la sociedad. Entonces, en cada uno de ustedes, en estos medios hegemónicos, el avance en la acumulación de poder es instalado en oposición a la producción de políticas que benefician a la sociedad. Por eso, cada uno de los kirchneristas en la estructura del Estado tienden a ser narrado desde esta estructura narrativa del virus. Es decir, se trata de dirigentes que avanzan sobre la estructura de poder, y ese avance sobre la estructura de poder es en contradicción con el desarrollo de políticas que beneficien a la sociedad. Estos dirigentes, cuando avanzan, desplazan, cooptan, imponen, rigidizan, contagian, ¿no? Es el sujeto autoritario que necesita esa política opositora para construirse por contraste. Y son todo el tiempo mostrados en avance. Yo les doy un ejemplo rápido. Luego del nombramiento de Fernanda Raberta en la ANSES y de Cuervo Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, estos medios sumaron y restaron para intentar probar matemáticamente la expansión del cristinismo en el organigrama estatal, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires había una cristinista, Fernanda Raberta, que fue suplantada por otro cristinista, Andrés Larroque. En el ANSES había alguien que no es cristinista, pero había sido promocionado a ese lugar por Cristina, que es Alejandro Banoli, que fue suplantada por otra cristinista, Fernanda Raberta. Por lo cual, si uno saca la cuenta ahí, es -1 Raberta más 1 el Cuervo, igual a 0. -1 Alejandro Banoli más 1 Raberta, también es igual a 0. El resultado es 0. El tablero quedó más o menos como estaba. Ustedes dirán, bueno, pero no es el mismo el peso cualitativo de Raberta que de Banoli, es cierto. Pero el tema es que lo que los medios hegemónicos titularon ahí es que Cristina o el cristinismo habían avanzado 2 lugares o 2 casilleros en la estructura del gobierno. De nuevo, ¿no? Si no se mueven, hacen que se mueva artificialmente. O sea, en este caso, supónganse, a ver, démosela a favor, que hubo un avance de Raberta en el lugar en donde estaba Banoli. Concedámoselo. Es dudoso también, pero concedámoselo. Bueno, pero lo que titularon es que el cristianismo había avanzado 2 lugares. Bueno, se necesita que esta fuerza, lo que se necesita es que esta fuerza, el kirchnerismo, esté permanentemente en avance. En avance ¿contra qué? Contra todo, porque eso les permite después generar la gran síntesis discursiva de que se trata de una fuerza que va por todo. Pero va por todo no para construir políticas públicas que beneficien a la sociedad, va por todo en términos de acumulación de poder personal. Ahí aparecen como señalamientos de compañeros que no están escuchando, ¿no? Bueno, yo continúo, cualquier cosa después no tengo ningún problema en repetir. Bueno, esto que estoy señalando, de esto de mostrar
al cristinismo, al kirchnerismo, a la cámpora, como de narrarlo desde la estructura narrativa del virus, es efectivamente en el sentido de una fuerza que está todo el tiempo avanzando. Esto va acompañado de lo que solemos llamar cadenas metonímicas, es decir, los grandes medios sustituyen las cadenas argumentales por un eslabonamiento de metonimias. ¿Qué es una metonimia? Bueno, una metonimia es la operación retórica por la cual nombramos una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, la unidad amplia y diversa del Frente de Todos es sustituida por el kirchnerismo por la cámpora y la cámpora por el chavismo. Bueno, el deslizamiento por esa cadena de metonimias genera un sentido final a través del contacto de sus extremos. Es decir, el Frente de Todos pasa a ser igual al chavismo. Las operaciones gubernamentales y de sus medios afines efectivamente se manifiestan en el lenguaje como máquinas de captura que abducen las identidades opositoras, las simplifican, las estigmatizan y las destituyen. De ese modo, una parte de la ciudadanía digital circula por esas cadenas lingüísticas, abandonando cualquier procedimiento argumental. Las identidades que son pasadas por esa cadena metonímica son pasadas por un proceso de degradación y estigmatización para efectivamente transformarlo en ese -1 de su fórmula democrática, porque para esta estructura de los grandes medios, la democracia no es la suma de todas las partes. La democracia es la suma de todas las partes menos una. O sea, hay una parte que hay que dejar afuera de la democracia. Bueno, estas cadenas metonímicas de degradación de identidades lo que hacen es construir ese -1. Obviamente, para este sistema, como bien planteaba Fede, de articulación entre los grandes medios hegemónicos, el poder, buena parte del poder económico, y algunos sectores de la política como Juntos para el Cambio, todo ese conglomerado lo que hace es activar esas cadenas metonímicas para pasar por ese sistema de degradación de identidades a este conjunto de fuerzas identitarias que tienen que constituir ese -1. O sea, porque recuerden, o sea, la definición de democracia de cualquiera de nosotros es la democracia igual a la suma de todas las partes. Bueno, en esta alianza social, económica y política hay otra definición de democracia. Ahí la democracia es la suma de todas las partes menos una. Entonces, con estas cadenas de degradación, lo que hacen es construir ese -1, ese sector que intentan poner fuera de la democracia. Vía el lawfare, mediante la encarcelación, vía todas las manipulaciones en el sistema de medios, en la justicia y en los servicios de inteligencia, para construir efectivamente ese relato que permite sacar a un sector de la democracia, como pasó en Brasil, y acá obviamente no lo lograron por los movimientos tácticos que permitieron construir el Frente de Todos y efectivamente impedir que este sector fuera efectivamente sacado fuera del proceso democrático. Bueno, pero ¿quién es Alberto Fernández en este relato? O sea, en este relato en donde a Cristina y al cristinismo y al kirchnerismo se lo relata desde esta estructura del virus, es decir, una fuerza en permanente avance para acumular poder sectorial. En ese relato, Alberto Fernández es alternativamente quien reproduce el virus o quien no quiere o no logra frenarlo. Y esto se vincula con un segundo movimiento que consiste en resignificar la cuarentena. De ser un instrumento para proteger a los ciudadanos de la pandemia, intentan que pase a ser la herramienta con la que se restringen o quitan las libertades individuales. Y ese es el ensamble que intentan construir. Por un lado, ese sujeto autoritario que contagia y que no se logra frenar. Por el otro, la cuarentena como el método que convive con esa fuerza en avance para restringir las libertades individuales. La cuarentena no es ya un instrumento de protección de la población, sino una herramienta para someterla. Hay en escena una serie de discursos para intentar resignificarla a la cuarentena, extrayéndole su dimensión sanitaria, incorporándole sus supuestos componentes autoritarios, y en eso juega todo el periodismo hegemónico.
Bueno, cuando el virus autoritario, entre comillas, entra en contacto con la práctica de la cuarentena, esta se transforma en una herramienta primero estatista, luego populista y finalmente con discurso kirchnerizado. Les tiro 2 o 3 ejemplos al vuelo simplemente para que vean cómo proceden. La cuarentena es el éxtasis del estatismo. Hoy el país entero depende del Estado, dice Marcelo Longobardi. La cuarentena estricta es el paraíso ideal para el populismo, dice Laura Di Marco en La Nación. Sin embargo, hay miedo a cuestionar la estrategia del gobierno sobre la cuarentena, porque este debate entró en el terreno del fanatismo religioso, la guerra religiosa, como suele suceder en la política argentina. La defensa de la cuarentena se ha kirchnerizado, dice Laura Di Marco. Bueno, esto pasó en días consecutivos, ¿no? Hubo un tránsito de la cuarentena de ser estatista, luego populista, hasta llegar a kirchnerista. Es decir, la cuarentena se kirchnerizaba al mismo tiempo que se kirchnerizaba el presidente. También, bueno, por intolerancia y irritación el presidente kirchneriza su discurso, dice Van der Koy. Alberto Fernández presenta medidas como ideas propias y da la causalidad de que todos van en la línea con lo que piensa y necesita Cristina, dice Ricardo Roa en Clarín. Bueno, entonces, desde esta lógica, ¿quién es el presidente en el relato de los medios hegemónicos? Bueno, es alguien que no sostiene su palabra, que la traiciona, que modifica todo el tiempo sus ideas, que no mantiene sus valores. Pero entonces, ¿qué pasa con la palabra de Alberto Fernández? Bueno, es una palabra que no se sostiene porque el presidente cambia su palabra por la palabra de la vicepresidenta. ¿Y cómo es el proceso por el que esa palabra se hace volátil? Obviamente estamos hablando en el relato de todo este conjunto de medios hegemónicos, ¿no? Alberto Fernández es Alberto Fernández hasta que comienza a ser Cristina Fernández. La imagen del presidente es como que se va borrando y en ese lugar vacío aparece la imagen de la vicepresidenta. Eso genera una escena que podríamos llamar de transformismo. Es decir, alguien se transforma en otro. Ustedes saben, hay una larga tradición de relatos populares donde el transformismo es un acontecimiento central de la trama. Qué sé yo, Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Uno de los prototipos del héroe transformista es Superman. Bueno, ustedes saben que mantenía esa doble identidad bajo el aspecto del periodista Clark Kent. Bueno, Diego La Vega, que se transforma en el Zorro. Pero en la mayoría de esos relatos del transformismo, el pasaje entre los dos personajes sucede sin que se muestre ese proceso de transformación. El transformismo es secreto de algún modo, hay transformación de un personaje en otro, pero ese instante donde se produce la transformación en general no aparece en pantalla. Salvo la Mujer Maravilla, ¿se acuerdan que daba vueltitas? O los que somos más viejos, el Increíble Hulk o Super Hijitus, pero en general ese proceso de transformación aparece oculto. Bueno, en lo que pasa con los medios hegemónicos hoy es que ese transformismo, esa transformación de Alberto en Cristina, sucede de un modo absolutamente visibilizado. O sea, lo que intentan, han puesto el foco ahí, lo que intentan es mostrar en cuánto se vino pareciendo Alberto a Cristina hasta que finalmente construyen esta idea del transformismo final, efectivamente esta idea de la mimetización. Ejemplo, sus virajes empiezan a esmerilar el valor de la palabra y la confianza, dice Eduardo Van der Koy, referido al presidente. Haciendo honor a aquella trillada pero siempre eficaz humorada de Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. El presidente Alberto Fernández presentó la reforma judicial. Habiendo modificado tanto sus ideas, no hay razón para sorprenderse. Alberto tiene el don de la oportunidad, los malpensados afirman que tiene una disposición innata al oportunismo. En este caso, la oportunidad es representar exactamente lo que es Cristina Kirchner. Uno puede cambiar de opinión, no una, muchas veces en la vida, lo que no puede es defender unos valores un día y otros valores distintos otro día. Los valores no se pueden cambiar como la ropa interior o las camisas, dice Luis Majul, le juro, sin ponerse colorado. ¿Por qué
ponen el foco justo en ese lugar secreto para hacerlo lo más público posible, porque quieren detener ese proceso de transformación, interferirlo, por supuesto, en el caso que existiera, ¿no? Estamos hablando del relato de ellos. O más aún, porque intentan que ese transformismo se produzca en sentido contrario. Aquí más gente dice que no escucha, pero no sé si quieren que siga mientras van intentando resolverlo, ¿no? Yo no tengo problema después de retomar parte de estas cosas que dije. Ahora, ¿por qué quieren detener ese proceso de transformación que ellos ven? Bueno, porque si fuera posible, lo que intentarían es que ese transformismo se produzca en sentido contrario, ¿no? Lo que disputan en su lógica imaginaria es la dirección del transformismo presidencial, que en lugar de ir hacia el lugar donde ya está, coherente con su discurso de campaña, vaya hacia el lugar contrario, hacia un plan que exprese los intereses históricos de los sectores concentrados de la economía. Es decir, los grandes medios hegemónicos denuncian la transformación de Alberto en Cristina porque lo que en realidad proponen es la transformación de Fernández en Menem, ¿no? Digo, para decirlo rápidamente. En el lugar de un transformismo quieren otro, o sea, denuncian un transformismo porque en realidad lo que quieren es el transformismo contrario. Y saben del transformismo. Con lo que saben hacer es con lo que no cambia. Con lo que no saben qué hacer es con lo que no cambia, con la coherencia entre lo que se propone y lo que se hace. Bueno, y finalmente, para intentar ir hacia algo más sintetizado, llegamos a la movilización de hace 3 o 4 días, la movilización del 17 de agosto. Ahí hubo una buena nota de Jorge Alemán, del psicoanalista Jorge Alemán, que lo que analizó son los discursos delirantes que había en la movilización opositora. O sea, ni él ni yo ahora estamos diciendo que todo haya sido un discurso delirante. Lo que él dice es que había en esa movilización componentes delirantes, qué sé yo, en alguna de las pancartas había una que decía el COVID es una mentira, es solo una gripe, el virus es el marxismo, defensores del dióxido de cloro, los críticos de Bill Gates, los terraplanistas, un sector que se decía promover la consigna Soros o Perón, otro sector que se reclamaba para sí el título de los representantes del patriarcado. Discursos delirantes, ¿no? Ahora, el discurso delirante es también un ejercicio extremo del individualismo, porque el delirante piensa desde él y para él, se desentiende del pensamiento comunitario, o sea, de esto que estamos haciendo nosotros ahora, que es pensar comunitariamente. Un delirante piensa efectivamente desde él y para él, y por eso el delirio también puede pensarse como una forma extrema del neoliberalismo individualista. Algo así como, soy tan libre, pero tan libre, que puedo elaborar un discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Y me la banco porque, bueno, porque soy parte de una aristocracia del sentido. Y eso es exactamente lo contrario del sentido común. Todo lo que estamos acá sabemos nuestras críticas al sentido común, pero hay una parte buena del sentido común que es efectivamente que es común, es que nos permite estar en comunidad. Este sentido que aparece en estos discursos delirantes de esta movilización es exactamente lo contrario del sentido común, es el sentido exclusivo. Por lo cual, hoy el neoliberalismo no se sostiene solo en el sentido común, también se sostiene en el sentido no común, en esa fragmentación de sentidos, ¿no? Un delirante, así como puede vivir en un barrio exclusivo, lo que hace es hacer exclusivo un discurso. Es decir, es una especie de relato privatizado por un grupo que se siente selecto en la Argentina. Y efectivamente es como un discurso de una aristocracia del sentido. Toman una parte del lenguaje y con él crean un relato que es solo del que lo crea y de su grupo. El discurso delirante es el pensamiento como si fuera una propiedad privada.
Ese discurso privado, delirante, efectivamente no mide consecuencias, es un discurso peligroso. El discurso del dióxido de carbono, por ejemplo, que lo asocia a una protección contra el coronavirus, terminó con un chico de 5 años muerto en Neuquén y con otro, creo que también murió en Salta. Ahora, esos discursos delirantes que aparecen fragmentados en esa movilización, en algún punto luego aparecen unificados. Son sintetizados en un discurso político. ¿Quién hace esa tarea? Los medios hegemónicos. Los medios hegemónicos le dicen a la sociedad y a los mismos manifestantes qué es lo que estuvieron diciendo. En este caso, lo que dijo para los medios hegemónicos esa movilización es que habían salido a manifestarse contra ese punto del transformismo en donde el presidente se había transformado en la vicepresidenta y por lo tanto estaba impulsando una reforma judicial para garantizar la impunidad del kirchnerismo. ¿Eso existió generalizadamente en la movilización? La verdad es que era uno de los discursos, pero no el único. No aparecía como el discurso único porque había un conjunto de discursos que es esto que dice, que bien planteaba Alemán. Ahora, entonces, los grandes medios lo que hacen es, toman ese conjunto de discursos fragmentados y lo transforman en un discurso único. Como esa movilización no sabe del todo lo que dicen, los grandes medios le dicen a ellos y a toda la sociedad qué es lo que estuvieron diciendo. O sea, hacen hablar a la movilización. Entonces, ¿cuál es la tarea de los medios hegemónicos en esta fase de la reorganización del discurso opositor? Y convertir delirios en discurso político. Porque acá estamos, y lo que pasó en la plaza del 17 de agosto, en la movilización opositora del 17 de agosto, me parece que es eso, estamos ante un proceso de reorganización del discurso opositor. Que obviamente esa reorganización del discurso opositor es poniendo al kirchnerismo en un lugar de degradación identitaria mediante estas cadenas metonímicas de las que hablábamos y este intento de reponer esta definición de democracia, que la democracia es todas las partes menos una, ¿no? ¿Qué dijo la movilización este 17 de agosto según ellos? Bueno, que no estaban de acuerdo con la reforma judicial y con la supuesta impunidad que aquella buscaría producir. Es decir, los medios concentrados son los que le terminan dando un orden discursivo a una movilización fragmentada y con múltiples demandas. Es decir, cuando el discurso opositor no está del todo reorganizado desde la política, intervienen estos medios hegemónicos dándole un orden a ese discurso. Por lo cual, hasta el lunes había una ruptura social de la cuarentena. Desde ese 17 de agosto hay una ruptura política, y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Ese discurso periodístico hegemónico funciona efectivamente como un discurso ordenador de la política porque toma una serie de fragmentos discursivos, la defensa de la propiedad privada, la reforma judicial y la impunidad, la liberación de los presos y la inseguridad, las restricciones de las libertades por la cuarentena, etcétera, etcétera, y les da una unidad a todos esos fragmentos, los ordena y los politiza. Lo hace situando en el centro de ese relato a la reforma judicial y a la supuesta impunidad que estaría buscando esa reforma para el kirchnerismo. ¿Cómo hacen esa operación? Bueno, moviendo, superponiendo y ampliando palabras, valiéndose de la cancha inclinada en la que están y esa alianza potente con el conjunto de los medios hegemónicos. Porque los medios hegemónicos son grandes aparatos para movilizar, abrir y desplazar sentido. Es decir, la movilización de los manifestantes el lunes es una consecuencia de la previa movilización de los sentidos de estos medios. Una de las palabras más utilizadas por los manifestantes, según estos medios hegemónicos, es la palabra robo. A partir de esa palabra organizan una cadena discursiva. Miren más o menos cómo lo organizaron. Los políticos roban. Podríamos decir acá, el peronismo, el kirchnerismo roba. Ahí hay corrupción. Y liberan a los que roban.
y hay delincuencia. Y luego impulsan la reforma judicial para lograr la impunidad de los que roban. Y continúan atentando contra la propiedad privada. Y entonces la Nata denuncia en el Gran Buenos Aires las tomas de tierras masivas, según él, y el intento de expropiación de Vicentín, que son como otra forma de robo. La consigna que sintetiza toda esa cadena discursiva es cárcel para los corruptos y los ladrones. Y de nuevo, ¿quiénes son los corruptos y los ladrones? Ese -1 que tiene que quedar por fuera de la democracia. Se los intentó apresar, no se pudo. El problema ahora que eso que se intentó meter preso vuelve al Estado por vía de elecciones libres, gana esas elecciones y desde adentro plantea una reforma judicial que modifique todas estas estrategias de construcción de ese -1, a través del lawfare, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen ellos? Ponen toda su maquinaria de sentido para decir que esa reforma judicial no es para desarmar el lawfare, sino que es para garantizar la impunidad del kirchnerismo. Ahora, de este modo, la repetición de la palabra robo también delata a estos manifestantes, porque estos manifestantes parecen ser el mismo capital moviéndose ante la amenaza de robo, ante la amenaza de ser despojado. Es como un nuevo fetichismo de las mercancías de Marx, que cuando Marx decía que las cosas tomaban movimiento en lugar de las personas, bueno, acá parece que son las propiedades las que se movilizan en lugar de las personas. Incluso el país es una propiedad. Ahí hay un desplazamiento entre distintas identidades que finalmente se superponen en esta lógica mediática. O sea, ladrones, corruptos, impunes y vagos, todas esas identidades se asocian ¿para qué? Bueno, ya no para robar un PBI, es para robar un país, ¿no? Y de ahí el intento de expropiación de la gesta sanmartiniana. El prócer consigue un país cruzando los Andes y ahora, desde hace 70 años, los peronistas se lo roban, ¿no? Nunca habían tenido un discurso histórico, digamos. Ahora están intentando construirlo. San Martín es, desde ese modo, colocado dentro de la lógica cuantitativa del mérito, porque el cruce de los Andes sería, para este relato, el máximo grado del mérito ante el grado 0 del mérito, que es apropiarse de algo mediante robo, ¿no? Bueno, estos manifestantes están bajo amenaza de ser despojados de sus propiedades. Por eso también cierto discurso delirante y paranoico. ¿Quiénes son los que los quieren despojar de sus propiedades? Y bueno, los delincuentes que el kirchnerismo larga, los mismos delincuentes que roban, que son los kirchneristas, que además van contra la propiedad privada, y bueno, y todo ese discurso, ¿no? Volviendo a Alemán, podríamos decir, el delirio es la forma discursiva del capital cuando se moviliza. Es como algo ahí. Ustedes dirán, estos manifestantes están bajo amenaza de ser despojados de sus propiedades. ¿Y tienen propiedades? No, aunque no la tengan. Es un modo de construcción que instalan los medios hegemónicos, por lo cual lo que aparece es un campo que son los que se agrupan para defender las propiedades, las tengan o no las tengan. Está en esa misma lógica de yo soy Vicentín, ¿no? Y por ahí el tipo hace una changa, pero es Vicentín. Es como la construcción imaginaria ahí. Bueno, obviamente esto es producto de que ese discurso neoliberal está en su plena fase de reorganización. Esta movilización opositora coincide con el punto más alto del transformismo, es decir, en la reforma judicial Alberto es presentado como que es totalmente Cristina, o sea, la expresión del interés de la vicepresidenta en oposición a los intereses de la sociedad. Entonces, esa larga marcha del virus cristinista con el que empezábamos, finalmente llegó al terreno que más buscaba invadir, la justicia. Ahí hay dos protagonistas. Los que avanzan despojando al pueblo argentino de valores y bienes públicos, libertad, justicia, propiedad privada y dinero,
y los que temen ser despojados sienten que están siendo despojados de esos bienes y entonces se manifiestan públicamente. Paradójicamente, ustedes vean qué raro el punto al que llega este discurso, porque paradójicamente, según el relato de ellos, estamos ante un populismo que antes que distribuir despoja, le saca a las clases medias bienes y valores. Por otro lado, bienes y valores que mucha de esa clase media no tiene, ¿no? En todo caso, mientras distribuye entre los argentinos y las argentinas no productivas, le sustrae bienes o valores a los sectores medios. Es decir, Alberto y Cristina se mimetizan en una agenda crítica que los aísla de la sociedad. Y los medios hegemónicos de este modo logran una especie de economía del desgaste, porque como están mimetizados, como están superpuestos, los desgastan a los dos juntos, dado que están superpuestos. Es una única operación. Hasta hace un tiempo atrás eran dos operaciones. Se decía, Cristina es el mal y Alberto no sabe qué hacer con ese mal. Ahora ya el mal en esa operación de transformismo es Alberto mismo, porque están como cada vez más indiferenciados. Entonces, la operación de desgaste, efectivamente, se hace con una especie de economía de desgaste. ¿Vieron como en la serie de los marcianos, cuando se producían abducciones? Bueno, es como que si ellos representaran una abducción del presidente por parte de la vicepresidenta. En el lugar donde antes estaba el presidente, ahora está la vicepresidenta. ¿Y qué es lo que hace la vicepresidenta? Bueno, avanza con una reforma judicial a la que se opone todo el pueblo argentino. Es decir, lo acusan al presidente y a la vicepresidenta de llevar adelante lo que prometió en la campaña electoral, es decir, de cumplir con el contrato con la ciudadanía. ¿Y por qué esto? Porque esta derecha es muy audaz e intenta apropiarse de la idea de pueblo. Entonces, ese supuesto pueblo movilizado el 17 de agosto se opone a la reforma judicial, pero resulta que el pueblo que hizo ganadora la fórmula Fernández-Fernández con el 48% de los votos la aprobó. Y esta es la audacia de esa derecha, que intentan construir con la movilización del 17 de agosto una sustitución de el acto electoral de hace 8 meses atrás. Es como si la legitimidad para hacer la reforma judicial que se obtuvo hace 8 meses atrás se evaporara en función de una nueva versión del pueblo que viene a decir lo contrario. O sea, lo que dijo el pueblo hace 8 meses atrás, porque Alberto fue muy claro de plantear como un elemento de campaña el tema de la reforma judicial, además después lo planteó en el Congreso varias veces. No es que el tema de reforma judicial no es un tema del presidente, es un tema específico del presidente, ¿no? Sin embargo, lo que hacen con esta construcción mediática es, a través de la escenificación de un supuesto pueblo, que además está construido con drones, tenían una contradicción ahí, porque para darle masividad al acto necesitaban construirlo con drones, con tomas aéreas muy lejanas, pero cuando hacían eso, toda la gente les aparecía muchada y aparecía rompiendo la cuarentena. Entonces oscilaban entre esa construcción aérea y con periodistas sobre la movilización para mostrar que había distancia. Cuando mostraban con las cámaras de abajo, se notaba que la movilización era pobre. Cuando la mostraban desde arriba, se mostraban una muchedumbre. Por eso hubo mucho más tomas aéreas, inclusive en la tapa de los diarios, porque necesitaban construir la emergencia de este nuevo pueblo que sustituye al pueblo que votó hace 8 meses atrás. Porque ustedes fíjense en que el pueblo de hace 8 meses atrás, cuando votó, dijo reforma judicial. Este nuevo pueblo viene a decir reforma judicial no, porque es la impunidad del kirchnerismo. Todo eso aparece bombardeado todo el tiempo desde todos los canales, y entonces lo que hacen es instalar un clima donde parece que la vicepresidenta no fue votada, ¿no? Y resulta que sacó 48% de los votos hace 8 meses atrás. No hace 2 años, hace 8 meses, ¿no? Bueno, paradójicamente estamos entonces ante un populismo que antes que distribuir despoja, le saca a las clases medias bienes y valores. En lugar de ser un populismo de distribución, lo presentan como un populismo de sustracción.
Bueno, ustedes dirán, ¿qué se hace con esto? Porque, digo, yo prefiero no minimizar el diagnóstico, porque me parece que los tipos están en una ofensiva muy fuerte. ¿Mm? Primera cuestión, para bajar un poquito el pánico que puede producir este diagnóstico. Las elecciones no se ganan solo con las construcciones mediáticas. Si uno acierta en las políticas, las construcciones mediáticas, como ustedes saben, muchas veces el peronismo ha ganado elecciones con todos los medios en contra, por lo cual es una variable a tener en cuenta, no necesariamente una variable determinante. Ahora, es una variable a tener en cuenta, por eso también uno la pone bajo análisis. Me parece que hay un tema que está bien no agitarlo, porque es una decisión, me parece, de la coyuntura, que tiene que ver con no dotarse de un sistema de medios alternativos. O sea, el kirchnerismo lo que hizo, sobre todo en el gobierno de Cristina, es, teniendo un diagnóstico del poder de fuego de este dispositivo, que nosotros llamamos medios hegemónicos, porque no son medios que actúan solos, actúan dentro de la estrategia del poder económico concentrado y de los sectores políticos afines, o sea, es una amalgama, por eso los llamamos hegemónicos. No son hegemónicos en sí mismos, son hegemónicos porque forman parte de un proceso de producción de hegemonía. Y ahora están intentando construir ese -1 de nuevo. La democracia no como la suma de todas las partes, sino como la suma de todas las partes menos una. Bueno, ¿cómo construyen ese -1? A través de todo este discurso por el cual la reforma judicial es el punto en donde Alberto finalmente se mimetiza con la maldad vicepresidencial, y de ahí lo que surge es la reforma judicial, que es la habilitación no solo de la impunidad de lo que se robó, sino de lo que se va a robar para adelante, porque el significante robo pasa a ser un elemento central de esta construcción discursiva. Bien. Se ha decidido políticamente, por lo menos en esta etapa, no dotarse de un sistema de medios propios y ir a discutir al interior de este sistema hegemónico. A mí me parece bien ir a discutir ese sistema hegemónico. Lo que creo personalmente es que más temprano que tarde va a haber que pensar cómo se hace para estar dotado de una voz pública más articulada con algún tipo de sistema propio que ayude a hacer más posible la disputa política, porque me parece que el tema ahí es, yo diría lo siguiente: la cancha está inclinada, pero no solo está inclinada, el equipo de ellos tiene 12 y nosotros tenemos solo el arquero, ¿no? Que sale a todos los medios a discutirlo. Alberto Fernández es un muy buen vocero a mi juicio, lo hace muy bien, tiene gran capacidad de interactuar con varios públicos. Ahora, lo que pasa es que ellos son una maquinaria muy consolidada, con un discurso, como dice aquí el compañero que escribe aquí, con un discurso muy unificado. Uno los ve en la Cámara de Diputados, intervienen 30 diputados, dicen todo lo mismo, los 30 dicen lo mismo. Acá me preguntan qué hacemos de la militancia. Bueno, yo, a ver, voy a decir algunas cosas que me parece que se pueden hacer. Ustedes saben que yo soy alguien que me dedico a la comunicación política, pero traiciono a la comunicación, porque creo que la definición siempre es de la política. Cuando venga alguien que hace comunicación política y que intente convencerlo de que quien define la comunicación, les aseguro que no está bueno eso. Define la política. Uno desde la comunicación plantea algunas ideas que, bueno, en el mejor de los casos pueden ser útiles y en muchos casos no. Entonces, yo lo que creo es que, a ver, a cada uno de nosotros, me dicen ahí, ¿crees que hace falta un 6, 7, 8 mejorado? Yo creo que hace falta una estrategia de comunicación. Porque además, por ejemplo,
nosotros decimos que los canales públicos tienen que ser canales públicos y no canales gubernamentales, etcétera, etcétera. Hay una larga bibliografía que indica eso, etcétera, etcétera. Ahora, lo cierto es que esta vez se supone que los medios públicos actuaron como medios públicos y hubo terribles notas en Clarín y en La Nación, yo creo que preventivas, diciendo que habían politizado la lectura del acto del 17. Por lo cual, si no hacemos nada y nos acusan, ¿qué sentido tiene no hacer nada? ¿No? Digo, eso es como una pregunta, quizás no hay que hacerlo de los medios públicos, quizás hay que construir otros dispositivos, pero lo cierto es que la cancha en términos de discusión pública está como muy inclinada. Y me parece que no es solo un problema de dotarse de medios, que eso también me parece que es importante. A veces dotarse de medios es dotarse de una buena estrategia de redes también. Sino también que me parece que hay necesidad también de unificar discursos en todos los niveles. Ahora, por estas cadenas metonímicas que yo les hablaba, hay un sector de la población que los va a leer a cada uno de ustedes de esos discursos. ¿Quién van a ser ustedes desde esa lectura de esta matriz discursiva que le instalan los grandes medios? Y bueno, de tipo que están en la política para robar, y hay un sector de ese campo que no lo vamos a cambiar, porque además es un sector que viene del fondo de la historia. No. Pero acá el tema es que hay un sector en el medio que oscila, que lo que hay que intentar que no terminen siendo tomados por esa hegemonía, porque ellos están reorganizando su discurso y en pleno avance hegemónico. Entonces, lo que hay que ver es cómo le hablamos a ese sector para que efectivamente no se sumen, porque estos señores que se manifestaron el 17 lo van a seguir haciendo, no vamos a hacer nada con eso. Pero sí cómo hacemos que efectivamente no nos lleven un sector. Hay tres posiciones distintas, me parece, en términos de uno como dirigente o como militante frente a quienes nos leen. Ser definidos por ese discurso, y entonces uno se transforma en alguien de ese magma discursivo. Ser definido como una excepción a ese discurso, esto que dice, el pibe es un idealista, un ingenuo, pero sus jefes se las llevan todas. Este segundo discurso tampoco sirve, porque nosotros quedamos exceptuados, pero no logramos efectivamente discutir con esa matriz de discurso. La tercera posición es cuando se puede, aunque sea mínimamente, poner en crisis esa matriz, desde donde esos sectores nos leen y leen a todo el peronismo. Pensemos que en la cadena metonímica, esta que estoy hablando yo, en donde una cosa se define por otra, todos nosotros estamos en un tercer nivel de degradación identitaria. Porque lo único más peor que un peronista es un kirchnerista y lo único más peor que un kirchnerista es un camporista, por lo cual en esa cadena deductiva estás como, bueno, ¿qué hacer con eso? Bueno, yo creo que es planificar la identidad pública en términos de desmentir en la práctica ese discurso. Primero, si acá hay un planteo de que esa estructura de lectura del virus piensa la práctica militante como acopio personal de poder y no como compromiso con políticas públicas que benefician a la sociedad, entonces me parece una cuestión básica es poner muy en escena las políticas públicas que se llevan adelante, porque toda esta operación de neutralización está básicamente puesto en instalar al kirchnerismo, al camporismo ni hablar, y a una parte creciente del peronismo, como quienes solo están interesados por el acopio de poder y no por las políticas públicas. A tal punto que nadie sabe muy bien qué se está haciendo
cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante. A tal punto que ellos salen con un latiguillo de que no hay plan. Cuando dicen no hay plan, lo que están describiendo es el éxito de su práctica comunicacional. Porque no hay plan, porque no hay plan. Y porque no permiten visibilizar las políticas públicas, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el único plan que ellos consideran que existe es el plan de ajuste. Entonces, cualquier otro plan que no sea un plan de ajuste no es un plan existente, ¿no? Ahora, ustedes fíjense que entonces lo que buscan es que no haya ninguna visibilidad en ninguna política pública. Entonces yo diría, un primer elemento a tener en cuenta es que desde este lado hay que tener una estrategia muy, pero muy sostenida de instalación de lo que hacemos, pero no en términos de acopio de poder, sino en términos de políticas públicas y el contacto de esas políticas públicas con quien se beneficia con ellas. Yo cada vez que digo beneficio me viene la voz de Alicia Kirchner que decía que estaba mal decir beneficio. En realidad es portador de derechos, creo que decía Alicia. Pero bueno, me entienden. Además, esas políticas públicas, me parece, es necesario mostrarlo en relación con los sectores populares y también con los sectores medios, porque ustedes recuerdan que siempre van a pensar nuestras políticas como que favorecen a los, entre comillas, vagos, mientras despojamos de bienes y valores a los sectores medios. Entonces, si hay política para los sectores medios, esa, a mi juicio, deben ser más visibilizada que las otras. En el sentido de que trabajan ahí la destitución enunciativa. No destituyen primero nuestro discurso, primero destituyen nuestro modo de ser, porque necesitan que la identidad nuestra entre dentro de esa identidad, que en última instancia es la identidad de alguien que roba, como organizan el discurso, ¿no? Yo creo que toda la construcción de la identidad pública en redes propias institucionales y en los medios locales debe estar dirigido a generar un posicionamiento de los dirigentes con los atributos contrarios a lo que su relato intenta instalar. Y eso me parece que tiene que ser sistemático. Mostrar atributos me parece centrales que hay que intentar mostrar. Honestidad, mostrando nuestro modo de vida. Transparencia, no hay nada que ocultar en la comunicación. Eficiencia y eficacia en el desarrollo de políticas públicas. Esto por ahí les va a causar risa, pero es fundamental. Bondad y buenas acciones, porque el kirchnerismo es mostrado como quien contiene el gen de la maldad, y ese gen es genético. Entonces, a tal punto que ellos quedan como una especie de buenos muchachos que se nombran por sus seudónimos, por sus nombres de pila, que mientras están destruyendo todo, ¿no? Entonces, bondad, trabajo en contra de la idea de vagancia, afectividad, solidaridad, democráticos en contra de la idea de autoritarismo, republicanos exponiendo rendición de cuentas, la libertad de los órganos de control. Yo ahí lo que sugiero es tener una planificación muy fina de manejo de redes, instalando imágenes y textos que resalten estos atributos. Porque si la máquina de captura toma la identidad global en donde estamos y la degradan, dotándolo de toda una serie de atributos negativos, hay que tratar de todo el tiempo, me parece, instalarse desde este conjunto de atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las cosas que hacemos y que después comunicamos, tenemos que tener en la cabeza que lo que estamos peleando es por reinstalar estos atributos en contra de los atributos negativos que ellos no quieren instalar. Y eso me parece, eso es parte de una estrategia, ¿no? Es una estrategia para reconvertir las identidades, o sea, sacarla de las cadenas metonímicas. También me parece que tiene que haber una estrategia para tener la mayor cantidad de usuarios de redes como seguidores y establecer un circuito de contacto con toda la población. O sea, lo ideal sería un plan que permita a cada funcionario local, a cada dirigente local, tener por lo menos un contacto personal en los próximos 3 años con la totalidad de los habitantes de las localidades.
yo digo uno, muchos más, mejor. En ese contacto, por supuesto, exponer esos atributos u otros que sean necesarios a nivel local. O sea, es necesario construir desde la base un mecanismo global de desmentida de la construcción identitaria negativizada que hacen ellos. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿esto resuelve? No, esto empieza a unificar una estrategia. Porque la estrategia no es solo del discurso de gestión, porque ellos no están interesados en discutir lo que nosotros hacemos, ellos están interesados en discutir quiénes somos, para llevarnos a ese conjunto de atributos negativos. Y no lo hacen sobre cada uno de ustedes, lo hacen sobre la identidad global donde estamos posicionados. En este momento, reorganizando su discurso, están con esa estrategia a fondo. Por eso, yo he tenido varios intercambios muy interesantes en los últimos 2 o 3 días, porque me encontré con muchos compañeros que subestimaban el acto del 17. Yo sugiero que desde el punto de vista político-comunicacional no hay que subestimarlo, porque es una fase más de su proceso de reorganización discursiva. Y ellos se reorganizan su discurso en contra de nosotros. O sea, para que ellos puedan reorganizar su discurso necesitan construir ese casillero del -1 para que nosotros seamos un elemento exterior a la democracia. Entonces, por supuesto, también dotarse de medios de comunicación propios a nivel local. Eso también es importante. Me parece que hay que intentar ir logrando que esa cancha inclinada se vaya haciendo cada vez menos inclinada. Yo le diría, dentro de las estrategias de acumulación de poder, las acumulaciones de poder mediático son una dimensión a tener en cuenta de parte de la política, no de la comunicación, de la política. Esto es, construcción de medios propios, construcción de estrategias de redes propias, con posteos que tengan en cuenta los atributos con los cuales queremos salir a la cancha y desmentir lo que dicen desde los medios hegemónicos. Articulación de políticas de difusión en donde las políticas públicas estén como centrales, porque eso es lo que efectivamente quieren desmalezar. Obviamente con una escritura que tiene que ser a mi juicio, lo menos burocratizada posible. Suele pasar que uno dentro de las instituciones se deja cooptar por el lenguaje de la institución. Bueno, sin hacer locuras, a mí me parece que hay que hablar más cerca del lenguaje de la sociedad que del lenguaje de las instituciones. ¿Vieron cómo hablan los abogados? Perdón si hay algún abogado. No. ¿Vieron cómo hablan los sociólogos? No es como hablo yo. Es un lenguaje más cerca de la sociedad. Y sobre todo transformar la práctica comunicacional en un lugar de discusión política. O sea, la comunicación no puede ser algo instrumental. Che, a ver qué decimos. Y solo plantearlo en términos de los contenidos. Lo que hay que tener es una estrategia permanente, armen talleres de discusión sobre esto, vean cómo van articulando efectivamente tareas en común. Y para terminar, un compañero aquí planteaba el tema de la ley de medios. A ver, ustedes saben, los procesos tienen sus tiempos y hay que ver cómo va avanzando todo. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo, y es una opinión absolutamente personal, que no involucra a nadie de las estructuras de comunicación del Estado, yo creo que más temprano que tarde se va a tener que volver a algún tipo de legislación. No les digo legislación en el mismo sentido de la ley de medios, pero va a haber que hacer algo en términos legislativos, efectivamente, para tratar de resolver esta cosa de la cancha inclinada, porque, a ver, que ellos jueguen con 12 jugadores y nosotros solo con el arquero es muy complicado. Por lo menos que ellos jueguen con 12 y nosotros juguemos con 6, qué sé yo. Algo, ¿no? Bueno, dejo aquí para que podamos charlar sobre todo lo que les parezca. Bien. Una cosa, ¿se escucha ahí? Yo escucho. ¿Se escucha bien?
rara que también es un fenómeno para analizar y que sucedió en este momento también, para analizar desde la comunicación, es qué lleva a una persona a entrar a una charla privada a insultar y a molestar, ¿no? Es algo interesante para cuestionar, para plantear. Sí. Bueno, ustedes saben, hoy Steve Bannon, que fue un asesor importante de Trump y que está detrás de esto de los discursos del odio, fue apresado, una cosa muy impresionante, fue apresado por haber realizado acto muy poco transparente con el dinero que recolectó para construir el muro que separaría México de Estados Unidos. Ustedes fíjense la locura, ¿no? El tipo robó parte de ese dinero que ciudadanos estadounidenses depositaron en una cuenta para construir el muro que separe Estados Unidos de México. Bueno, Steve Bannon es alguien que estuvo aquí en la Argentina, que se supone que alimenta esta estrategia de los discursos del odio. Bueno, también el macrismo en su proceso de reorganización lo que está haciendo es volver a activar todas sus granjas de trolls, de bots, etcétera, etcétera, que básicamente los trolls y los bots, el bot, a diferencia del troll, son cuentas absolutamente robotizadas. O sea, pueden ser, no sé, 50 cuentas que actúan de modo mecánica, de modo robotizado. Los trolls, en general, son muchas cuentas manejadas por una persona. Pero básicamente todos lo que buscan es efectivamente deteriorar el intercambio democrático. Cuando un troll interviene, como cuando un bot interviene, es para debilitar la democracia desde dentro del proceso democrático. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, esa lógica del discurso del odio funciona al revés que el discurso argumental. En el discurso argumental se supone que uno piensa algo y en la medida que se convence eso que pensó, cree en eso. En el discurso del odio ese proceso está invertido. Es yo creo en algo y a partir de ahí lo transformo en verdad. Entonces ese proceso desde la creencia a la verdad, lo que hace efectivamente es construir una especie de lógica muy fanatizada y automático de funcionamiento en redes, por lo cual los trolls lo que logran es, o sea, a ver, ¿qué son los trolls también en algún sentido? Bueno, son un componente ficticio de la democracia, porque ustedes cuando discuten con un troll o con un bot, no están discutiendo con una persona existente, están discutiendo con una cantidad que en la Argentina se supone alrededor de 30.000 de cuentas falsas que ponen opiniones en las cuentas de ustedes, en general cuentas voces muy irritativas, que lo que hacen es efectivamente tratar de angustiar al sector con el que van y efectivamente generarle un costo emocional, porque si vos estás en tu red y de pronto te caen 10 a decirte que es una imbecilidad lo que escribiste o lo que dijiste o lo que sea, eso va generando disciplinamiento social. O sea, alguien deja de escribir, deja de intervenir, se empieza a retraer, por lo cual intervienen desde dentro de la democracia para de algún modo debilitar el proceso democrático. Cumplen como una tarea desmovilizadora. Ahora, esos bots y esos trolls, que efectivamente es un componente ficticio de la democracia, ustedes fíjense en la locura, uno termina discutiendo con seres que no existen, que son manejados por una persona o en muchos casos son cuentas robotizadas. Bueno, ese proceso lo que termina generando es un discurso del odio que genera adherentes en personas existentes, o sea, personas ficticias generan adherencia de personas existentes. Por ejemplo,
Fernando Iglesias no tiene ninguna diferencia con un bot. O sea, su discurso tiene la misma irresponsabilidad y interviene en el mismo proceso de degradación de la democracia que una cuenta robótica, ¿no? Por lo cual, ahí lo que termina viendo es como un proceso, de algún modo, de intervención global sobre el mundo digital, tratando efectivamente de degradar los procesos democráticos. Yo lo que recomiendo con los trolls o los bots es que cuando uno detecta eso, es simplemente denunciar, decir es un bot para que nadie se prenda, y no gastar energía emocional en eso, porque si no uno se pasa una hora discutiendo con alguien que no existe y lo único que hizo uno es perder su propia energía emocional en ese proceso. Sí creo que, es decir, hay que poner abajo, sos un bot, no voy a discutir con vos, o sos de la banda de Marcos Peña, listo, se acabó, y no contestarle, porque si no toda esa maquinaria ficticia se transforma en un absorbedor de energía militante nuestra, y termina generando desgaste emocional cuando nosotros necesitamos las energías y la fuerza emocional para muchas otras cosas, ¿no? Hola. Sí. Hola. Sí, hola. ¿Se escucha? Sí. Hola, Daniel. Muy bueno. Muy bueno, sobre todo la definición de qué es la política, la que define la comunicación y nos mete en lío eso que nos deja picado. Pero en ese sentido, hay algunas cosas que charlamos muchas veces acá los compañeros del centro de la provincia de Buenos Aires, y es que habitamos la zona más hostil Sí. para llevar adelante nuestra tarea. Y no por victimizarnos, ¿no? Pero simplemente analizando que el último tramo de la campaña electoral post-paso estuvo especialmente dirigida a ese sector del país, porque es ahí donde encuentran su núcleo duro. Y seguramente el año que viene vamos a volver a tener que enfrentar una batalla de las mismas características, porque yo supongo que toda esta producción de sentido que vos analizás va en un sentido a repetir, ir a buscar donde mezcla hay, ¿no? Y bueno, justamente esta zona del país, digamos, el centro de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, son, digamos, la piedra fundamental de todo lo que vos decís. Digamos, acá es donde está el germen natal de todo eso. Y bueno, en ese sentido lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son las lógicas que nosotros tendríamos que, cómo nos podés ayudar a pensar lógicas para que justamente la política defina la comunicación, pero lógicas para contrastar, porque yo creo que si nosotros prestamos atención a este sector del país, no solo podemos contrarrestar una fuerza muy importante, sino que podemos garantizar que en el resto de la cosa nos va mejor, la diferencia mayor. Entonces, como una cuestión táctica de lo electoral para que podamos hacer un aporte más activo. Sí. Estoy de acuerdo con lo que decís en el sentido de que efectivamente ustedes están en un frente de batalla complejo. Pero por eso mismo me parece que es un laboratorio interesante. A ver, yo lo que digo es que la comunicación política la define la política,
Y en segundo lugar, lo que digo es que es comunicación política. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que entonces la comunicación no es algo instrumental. No resolvemos la comunicación escribiendo un posteo. Resolvemos la comunicación si ese posteo que escribimos está metido en una estrategia de construcción de sentido, porque ellos la tienen. A esta estrategia de construcción de sentido que yo les describí, que es más o menos así, siempre puede haber ajustes, nosotros tenemos que anteponerle una construcción de sentido distinta, en sentido contrario, y que además nos permita desmentir lo que ellos dicen. Bueno, esa estrategia de construcción de sentido obliga a pensar la comunicación como una política. A ver, a la política de comunicación no la define la política, pero la política de comunicación es una política, hay que pensarlo como una política, como si fuera una política pública, y con una estrategia, decir, bueno, a ver, yo voy a construir estos 3 dirigentes, estos 5 dirigentes acá en la localidad, para eso voy a tener una estrategia de redes en donde voy a intentar de acá al año que viene hacer sobresalir estos atributos de cada uno de estos dirigentes que desmientan la lógica envolvente que me viene desde el discurso de ellos, que lo desmientan la práctica, que lo desmientan el modo... Porque, a ver, el monstruo no se puede construir si uno no le da algún mínimo elemento para que lo construya. De hecho, eso fue muy interesante lo que pasó en la campaña de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. A mí, desde el punto de vista político, la campaña de Axel me podría haber parecido desideologizada. Ahora, desde el punto de vista de la política comunicacional, para mí estuvo muy bien, y yo no tuve nada que ver con ello, pero sí con la gente que la hizo, y siempre les dije que me pareció una gran campaña. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es que las cadenas metonímicas no pudieran operar sobre él. O sea, esta necesidad de construirlo como un monstruo que está por fuera de la democracia, le fue muy difícil construirla cuando la práctica de el tipo en su Clio desvencijado, sin aire acondicionado y sin ningún elemento de su personalidad que lo pudiera poner en ese lugar, no lo pudieron poner en ese lugar de monstruo. Por lo cual, las cadenas metonímicas funcionan, pero hay modo también de hacer de que no funcionen. Es como, ¿se acuerdan de Karadagian? Yo soy viejo, pero digo, Karadagian era un luchador que siempre luchaba con la momia, que la momia parecía alguien que era imbatible, pero tenía un punto débil atrás, que es que cuando le pegaban en un lugar de la espalda se desorganizaba. Bueno, con este discurso de los grandes medios hegemónicos también tienen puntos de desorganización. Y la campaña de Kicillof en Provincia de Buenos Aires tuvo mucho que ver con eso. Encontró un punto de desorganizar eso. Cosa que buscan retomar ahora. O sea, ahora lo plantean en esa triada de los anuncios de la cuarentena, lo ponen siempre como el demonio que endurece, que esto, que lo otro. Bueno, en la campaña electoral eso no lo pudieron hacer, porque se encontraban con un pibe casi una especie de hippie viajero, que no tenía ninguno de los elementos de la construcción que ellos hicieron de un kirchnerista típico. A ver, ellos construyen una estigmatización del kirchnerismo que a veces uno, por reacción militante, lo termina reforzando. ¿Sí? Ah, me decís choripanero, mira, te voy a comer 3 chorizos en tu cara. Mira, sí, dale, soy eso, ¿no? Que es una reacción lógica. Ahora, o me decís autoritario, te voy a mandar, ¿sabés dónde? ¿No? Bueno, porque muchas veces ellos trabajan con eso, trabajan con el desborde emocional nuestro. O sea, te construyen una definición y después buscan que vos tengas los comportamientos que le refuercen esa definición, ¿no? Bueno, la verdad es que hay modalidades, y por eso es necesaria una estrategia de comunicación para no caer en esas trampas, obviamente no desideologizarse, porque si no, no sirve para nada, porque, a ver, eso es una tendencia que hay en el marketing político, que yo no acuerdo,
que es que para sumar a otro tenés que decirle exactamente el discurso que ya tiene. Bueno, eso no nos sirve a nosotros, porque para nosotros sigue vigente la batalla cultural. Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces me transformo en alguien que tiene 5 discursos distintos y le digo a cada uno lo que quiere escuchar, no cambia nada. Y el tema ahí es cómo yo logro que el otro me escuche a partir de que eliminé los prejuicios de la estigmatización que han hecho de mí. Y acá un compañero hablaba del tema de la empatía. Efectivamente el tema de la empatía es importante, porque se la construye a Cristina como una especie de virus, de monstruo, que está al acecho, que ataca, que... y el primer elemento ahí, a ver, ellos hacen algo con nosotros que todos ustedes lo habrán sentido, que es algo que se llama destitución enunciativa. ¿Qué quiere decir? Si alguien de ese campo detecta que uno es kirchnerista, a partir de ahí ya tiene destituida el uso de la palabra. Ya, por eso algunos compañeros acá en la militancia de la capital, que es muy complicada, lo que hacían era ocultar su identidad. Entonces empezaron a hablar con alguien en la cola del banco, en el taxi, qué sé yo, y empezaban la charla mostrándose como no kirchneristas, ¿no? Porque justamente para impedir esa cosa de te detectan como tal y estás destituido, no podés más hablar, no importa lo que digas. Si te detectan como kirchnerista y vos tenés un discurso antikirchnerista, te van a destituir igual, pues ya estás caído. Bueno, eso me parece que se rompe con construcción de empatía. Yo me acuerdo una cosa que pasó en una elección pasada, hace unos años, en la Plaza Flores, que vino una mujer y empezó a gritar, era Amado, Vudú era candidato en la ciudad, y empezó a gritar y gritaba y gritaba. Amado terminó el acto, se bajó del escenario, fue, la abrazó y caminó una cuadra con ella y volvió esa cuadra con ella. Cuando volvió, la mujer, les aseguro, era otra, en el sentido de que, ¿qué había hecho Amado? Efectivamente había construido una relación empática. O sea, yo le dije, ¿qué le dijiste? Pues dame la fórmula, por favor. Y básicamente le había mostrado que él no era ningún monstruo, que efectivamente era un muchacho de Mar del Plata que estaba preocupado por su jubilación, le había explicado lo que había hecho él con las jubilaciones, una cuadra, ida y venir. Bueno, esa construcción de empatía, efectivamente uno lo logra si en paralelo lo que hace es eliminar la versión estigmatizada que ese otro tiene de nosotros. Y bueno, efectivamente es un trabajo de comunicación que requiere, efectivamente, mucho trabajo, ¿no? A mí me parece que sería interesante, se lo dejo como idea, generar talleres de elaboración de estrategias. Aquí una compañera pregunta si puede preguntar, por supuesto que sí, Claudia. Talleres de construcción de estrategias a nivel local, a nivel regional, porque estos tipos, a ver, tienen un esquema muy sofisticado. Y acá me preguntan si es muy mala la estrategia de comunicación del gobierno. Pongamos un paréntesis a eso. Yo creo que, a ver, tenés el tema de la pandemia en el medio, hay toda una serie de complicaciones que conozco a todos los compañeros que están al frente de la comunicación del gobierno, todos les tengo respeto a todos, me parece que están bien, me parece que están un poco desorganizados y que efectivamente debería haber una mayor unidad estratégica del discurso. Pero ellos lo saben a eso y están trabajando en eso. Sí, esta cosa de que el presidente sea la única voz, yo creo que es un problema importante, ¿no? Ninguna comunicación se puede sostener en una voz única,
aun cuando esa voz única sea la de Alberto Fernández, que es excepcional, que es muy bueno discutiendo, es muy bueno en los medios, pero no puede ser él solo, efectivamente. Sí, Maximiliano aquí dice que habría que hacer más horizontales los lineamientos de la comunicación. Yo creo que, a ver, que esta es otra cosa que ellos han aprendido. Ellos han aprendido a que la comunicación es un proceso colectivo. Es más fácil para ellos, porque como ellos van desde la creencia a la verdad, o sea, creen en algo y entonces es verdadero, el proceso de comunicación de ellos es mucho más ágil. Nosotros necesitamos convencer, necesitamos construir una verdad y a partir de ahí... a mí me pasa, miren, yo les doy un ejemplo muy concreto. En mi consorcio, para la movilización esta del 17 de agosto pusieron 2 flyers convocando, 2 vecinas, ¿no? Entonces, yo con cuidado digo, vecinos, vecinas, y ya, miren, vecinos, vecinas ya me delata un poquito, ¿no? Porque el otro bando está muy en desacuerdo con todo lo que sea lenguaje inclusivo. Más, la Nata hace una campaña en contra del lenguaje inclusivo. Entonces, eso ya te delata cierta identidad. Ya visto por alguna vecina y dice, ¿no? Ahora, yo dije, habíamos quedado de que no podía que no iba a circular política por este chat, ¿no? Como diciendo, che, ustedes son los de la antipolítica, resulta que politizan el chat. Y la señora lo que me contestó es que eso no era política. Y ese es otro de los problemas que hay, que ellos tienen todo el tiempo una gran capacidad de definir lo que es política y lo que es no. Y eso no era política porque era una especie de acto de salvación de la patria contra la corrupción y la impunidad de Cristina Kirchner. Bueno, la verdad es que no tuve ganas de discutir con la vecina, pero ese tipo de discusiones efectivamente requieren de mucha empatía porque si no, termina todo mal, ¿no? Hay que trabajar desde el territorio para el territorio, demostrando... Sí, yo estoy de acuerdo, Mariano. Ahora, yo creo que hay que trabajar para el territorio, pero nunca se olviden de las mediaciones comunicacionales. O sea, ese trabajo que se hace en el territorio va a ser leído desde ese otro dispositivo hegemónico y se le va a intentar poner otro sentido, por lo cual eso que uno hace en el territorio debe estar siempre acompañado por un discurso que ponga en un lugar central los atributos propios, que desmientan los atributos que ellos nos intentan introducir con las cadenas metonímicas, y que al mismo tiempo trate efectivamente de contar las políticas que estamos haciendo. Pero, a ver, cada hecho de gestión tiene que estar pensado en conjunto con el modo en cómo lo vamos a comunicar. O sea, ¿qué atributos voy a poner en juego? ¿Cómo voy a contar esa política pública? ¿Cómo voy a relacionar eso que estoy contando hoy con lo que voy a contar mañana y pasado? O sea, es una política, eso es lo que quiero decir. No es un hecho instrumental, no es un conjunto de hechos instrumentales. De hecho, en comunicación, un conjunto de comunicaciones aisladas no es una comunicación, porque comunica relato. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que cada hecho de gestión en simultáneo lo piensen como un acto de comunicación. Me parece que la estrategia comunicacional es dejar de enfocarse en defender a Cristina. Bueno, lo que pasa es que, sí, ahí también te encontrás con problemas que son propios de la política. O sea, a ver, hay cosas que uno no puede dejar de hacer gracias a la identidad que tenemos por convicción política. Y si ustedes me dicen, si yo tengo que elegir entre un acto de convicción política
y un acto de comunicación, siempre voy a elegir el acto de convicción política. Por lo cual, defender a Cristina no deja de ser algo que viene impuesto por la lógica política, porque además ella es como una especie de... a ver, ¿vieron los precios testigos cuando se plantea el tema con esto de Vicentín, que decimos, ¿para qué queremos Vicentín? Bueno, para tener un precio testigo, para saber, para ese precio testigo, testimoniar sobre el resto de los precios de ese sistema, ¿no? Bueno, yo para mí, a mi juicio, Cristina, es como el precio testigo de la política argentina. O sea, es aquella que testimonia efectivamente la plena convicción de trabajar por esta alianza de sectores populares y sectores medios. O sea, si ella no estuviera, todo el sistema político se podría correr mucho más a la derecha. En un momento como el que tenemos ahora, que va a venir el fondo, recuerden, la negociación del fondo va a ser durísima. Los tipos van a venir con el tema de reforma laboral, con el tema de la reforma previsional, ya lo están diciendo. ¿Qué es Cristina ahí? Bueno, es una reserva moral, ética y política que impide que el sistema político se corra a la derecha. Ella impide ese proceso. Es como una fuerza ideológica, política y moral que cumple esa función. Aun cuando las presiones, es como si hubiera una relación de fuerza entre el poder financiero internacional, ahí expresado por el fondo, y el movimiento nacional y popular. Bueno, quien está condensando la fuerza más concentrada de la resistencia a que el sistema político se corra a la derecha es ella. Por supuesto, no estoy hablando, se entiende, no estoy subestimando a Alberto, ni mucho menos. Alberto tiene otra función, tiene la función de ser como el que le habla al territorio comanche, o sea, el que le habla a los que no somos nosotros. Y en ese sentido está obligado a tener un discurso mucho más laxo, etcétera, etcétera. A mi juicio, la que de algún modo preserva que todo el sistema político no se corra a la derecha en la próxima etapa es Cristina. Y como ese discurso efectivamente rompe la alianza electoral, ella se queda en silencio. O sea, el silencio de Cristina Kirchner es uno de los componentes de su estrategia política. Porque no puede romper, o sea, ella entendió mucho antes que por lo menos que yo, que la unidad era un bien estratégico, que no era un bien táctico, que la unidad es un bien estratégico. Entonces, ¿cómo mantenés esa unidad como bien estratégico? Generás una comunicación para atraer esos sectores medios, pero al mismo tiempo no cedés en ser ese centro estratégico, moral, ético e ideológico de la política argentina, ¿no? Bueno, Daniel, te agradecemos nuevamente la participación y agradecemos la participación de todos y todas. Y los invitamos a participar de la próxima, del tercer encuentro del ciclo de formación que estará a cargo de Lucía Portos, que es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Así que le brindamos un aplauso a Daniel y muchas gracias por la participación de todos y todas. Gracias. No, gracias a todos y a todas, y ustedes están en el frente más difícil junto con los que estamos en la capital, así que a ponerle intensidad, a las cosas. Abrazo grande a todos y a todas. Abrazo, gracias. Gracias, Daniel. ¿Cómo es? Que está como